Hoy estoy sumamente contenta porque tenemos aquí en el estudio una extraordinaria mujer. Seguramente en cuanto usted vea el rostro podrá identificarla, pero yo no quiero dejar pasar estos minutitos en decirles quién es esta mujer en el mundo académico, quién es esta mujer en el mundo personal y por supuesto la calidad que tiene este ser humano para dedicarse de tiempo completo a defender la vida, a ir revelando la verdad de las cosas, y usted ya me dará la razón. Bueno, estoy hablando de la doctora Chindal Brandolino. Ella es argentina, un país hermano al que por supuesto todos tenemos un cariño especial. Y bueno, ella es doctora, pero además tiene especialidad en legal, en forense. Es catedrática de la Universidad Católica de La Plata, por supuesto estoy hablando de Argentina, fundadora de varios organismos a favor de la familia, de la bioética, por supuesto también estoy hablando. Y curioso, si esto no nos basta, no le voy a dar toda la currícula que tiene. Es una mujer, madre de 8 hijos, 2 religiosas entre ellos, 13 nietos, no sé si todavía en 14. En este espacio haya más, son 14, me corrige. Es una extraordinaria mujer, de verdad, defensora, insisto, de la verdad, de la vida, de la familia, que nos va a dar luces para entender por qué en el mundo se habla sobre el derecho del aborto como si fuera un derecho que todo mundo quiere tener. En realidad existe esa necesidad, o por qué en el mundo tiene que ver todo el tema de la homosexualidad, por qué en el mundo habla de que hay muchas personas, pero hay muy pocos recursos para poder solventarlos. Es decir, ¿esto es casualidad? ¿Es tema de la globalización? ¿O detrás de ello hay una gran estrategia? Bienvenida, mi querida Chindal, la verdad estoy feliz, muchas gracias. Feliz de tenerte. Te agradezco muchísimo y yo soy una exagerada, no es así, yo no soy ninguna mujer extraordinaria, soy una madre de familia, soy médica, amo a mis 8 hijos y a mis 14 nietos y fui formada en nuestra fe, como vos. Y bueno, por también las gracias que Dios me dio de poder estudiar mucho, tener una familia también intelectual que me orientó a ese rigor de la formación académica. Bueno, uno puede también llegar a realmente a descubrir todas estas cosas en el estudio riguroso y metódico, y tengo la obligación sencillamente de hacerlo conocer. No es nada extraordinario, vos harías lo mismo, todos hacemos lo mismo, en la medida en que Dios nos pone, bueno, estas son las circunstancias, para esto te preparé y tenés que hacerlo, ¿no es cierto? Y pensar más que cuando uno tiene hijos, y tiene hijos chiquitos, cuando yo empecé la medicina legal, no podía evitar proyectar en esos restos de chiquitos asesinados por el aborto la carita de mis hijos, ¿no es cierto? Entonces uno siente fuerte, los primeros años fuertes, impresiones fuertes, un sacudón enorme y un sentimiento de injusticia terrible el que uno tiene que combatir. Y por supuesto también, no olvides que mi familia es europea, y Europa desgraciadamente ya vivió este control demográfico después de la Segunda Guerra, de manera que ese conocimiento que ya desde chiquita al escuchar familiares míos me fue penetrando en ¿cómo decirte?, la inteligencia y sobre todo el corazón, ¿no? En la medida que voy estudiando, hago las especialidades, me recibí muy joven, a los 26 años con 5 hijos chiquitos. Luego, cuando hice la tercera especialidad en medicina legal, empezar a ver esta temática del aborto, por supuesto, me puso frente a esta realidad espantosa, y simultáneamente empezaban todos los medios de difusión a hacer propaganda de este horror. Es decir, una cosa que uno veía cuando yo me recibí hace 40 años, para todos los médicos el abortero era un ser despreciable, no era médico, no lo consideraban médico mis profesores, era un hombre que, en fin, incapaz de hacer una medicina real. Entonces, buscando un buen pasar económico, se dedicaba al crimen, por eso lo hacía ocultamente. Chinda, pero déjame decirte que con todas, dirían los argentinos, vos eres muy humilde, pero no, esta es una mujer que ha dicho que sí. Todos estamos llamados a decir que sí. Exacto. Eso es lo que tú has dicho, pero no todos
hemos tenido ni la valentía, ni las agallas, ni la dedicación para decir un sí. Y yo por eso quisiera primero agradecerte y en segunda ya entrar de directo al tema. ¿Cómo no? Directísimo. ¿Cómo no? Yo en tus conferencias y en algunos lugares te he seguido y hablas de que no es una casualidad, de que es una estrategia mundial atentar directamente contra la vida de la persona, menospreciarla, cosificarla, incluso degradarla. Entonces, yo quiero preguntarte directamente, ¿dónde nace esta estrategia y por quién? Mira, nace concretamente en el año 1952, cuando David Rockefeller II hace un organismo con Margaret Sanger que se llama Federación Internacional de Paternidad Planificada, Parent Parenthood en inglés, y justamente inventa ese nombre, Paternidad Planificada, para que nadie vincule este instituto con el anterior que había fundado Rockefeller, que fue la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, por el cual esterilizaron cientos de miles de familias estadounidenses por tener algún hijo preso, algún sobrino discapacitado, lo que fuera. Fue espantoso el exterminio de gente pobre que hizo la Liga. Para desvincular esa Liga, Rockefeller, como los Galton, los Huxley, tenían familias grandes que pertenecen al establishment que gobierna Estados Unidos y el mundo, tenían una obsesión con el racismo y la limpieza de la población. No olvides que la eugenesia era una ciencia a principios del siglo XX, muchísimos médicos hablan de la eugenesia, siempre con el mensaje de que si la persona pertenece a familias que tienen alguna discapacidad o enfermedad o son muy pobres, que no tengan hijos, ¿no? Por supuesto. Ese criterio demográfico lo lleva a Rockefeller, pero un particular odio a los países católicos, ¿no es cierto?, a hacer este organismo que hoy, eso se llama IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada, tiene 66.000 clínicas de aborto en el mundo aproximadamente, cobra cada aborto, según la página, casi $400 el aborto con misoprostol y casi 800 el aborto quirúrgico, multiplica por los miles. Fíjate, hubo médicos que salieron de la IPPF, hicieron esa hermosa película documental que se llama Blood Money, dinero de sangre, y una de las médicas que confieso haber hecho 35.000 abortos, un solo médico, 35.000 abortos. Entonces, a partir de allí, ese organismo no solo hace todos los planes de aborto, sino de educación sexual, para enseñar a la par. Eso, todos los manuales que hay aquí en México y en todo el mundo de educación sexual, que son manuales de corrupción de menores, justamente la intencionalidad es erotizar grandemente a los chiquitos, les hablan de la masturbación a los 4 o 5 años, a tocar las partes de su cuerpo que les dan placer, les hacen dudar de, por supuesto, los reeducan desde lo que ellos llaman bisexualidad original, para que no crean que ser mujer o ser varón es legítimo, que son estereotipos. A los nenes en muchos jardines les pintan los labios, les ponen collares, ya es práctica general. Quiero decirte que el presidente de ese mismo organismo, de la IPPF en 1973, ante el presidente Guttmacher, me refiero al doctor Guttmacher, ante el presidente de los Estados Unidos, Nixon, terrible controlador de población, terrible racista, dice: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Entonces el presidente Nixon, desde el año 68 hasta el año 74, hace una fuerte acción contra la natalidad. Primero manda su secretario del Tesoro, del Tesoro, digo bien, Robert McNamara, que crea el Banco Mundial para hacer los préstamos para aborto a todos nuestros países. Condicionados a todos los demás, se te prestó dinero a cambio de que bajes la natalidad. Claro, pero además es una cosa terrible. Ya Estados Unidos necesitaba explorar otros lugares con minerales para su industria, y en ese momento Bolivia era un país muy rico, el más rico en minerales. Entonces manda a los Médicos Sin Fronteras a exterminar la fertilidad de las mujeres bolivianas. Cientos de miles de mujeres, con el pretexto del control de cáncer de útero, fueron cauterizadas sus trompas de falopio, fueron sometidas a una esterilización involuntaria y desconocida por las mujeres. ¿Qué pasó en Bolivia? Es un país de baja natalidad, es un país alto y frío. Eso fue un genocidio del cual Bolivia nunca se levantó. Los médicos, los padres de familia matan a los médicos, hacen un documental que se llama Sangre de Cóndor, es hermoso. Es una película. Exactamente. Exacto, eso es justo. Y en ese momento, entonces, primero intentan por la fuerza y luego intentan legalmente. Pero es importante, porque me preguntaste cuándo empezó. Nixon hace
ese intento de exterminio de castración forzada, luego junto a una comisión que hace un documento de educación de 200 hojas donde crea la educación sexual para enseñarle a los niños otras alternativas sexuales que sean infecundas. Estamos hablando ya de 1960, estamos hablando de varias décadas atrás, cuando inicia esta gran estrategia a través de un famoso nuevo orden mundial, con un gobierno central que está justamente tratando de manipular al ser humano, pero lo más importante que yo te quiero preguntar, mi querida Chinda, es ¿por qué lo hace? Mucha gente dice, no, bueno, es que son buenos y quieren que los pobres no sufran, que la gente que está en condiciones de circunstancias no sufran. No, hay una realidad detrás. Bien, hay una realidad enorme, que eso es lo que te quiero clarificar. Una vez que pasa todo esto, también Rockefeller crea en la década del 60 la organización del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, para controlar la imposición del aborto. ¿No es cierto? Ya estaban claros que necesitaban recursos minerales, hay muchos documentos que versan de lo mismo, para la industria de los Estados Unidos. Entonces, su primera intención fue hacer conferencias internacionales que llama de población y desarrollo para presionar a los delegados de todos los países y obligarlos a aceptar la imposición del aborto. Te estoy hablando de 1970, ¿no es cierto? En ese momento se hace la primera conferencia en 1974 en Bucarest, la segunda se hace acá en México en el 84 y la tercera en el Cairo en 1994. Pero en esa primera conferencia, entusiasmadísimo Rockefeller, seguro de que imponía el aborto en todos los países dominados, porque ya había establecido el mecanismo que es el endeudamiento externo para postrar a los países políticamente que no puedan oponerse a esa legislación. Sin embargo, mi país, la República Argentina, tiene una participación totalmente inesperada por Rockefeller, ya que el presidente manda a su canciller diciendo que la Argentina jamás admitirá la globalización del aborto, ni la imposición del aborto, ni de ninguna medida de control de natalidad. Que su país, nuestro país, es un país despoblado, grande, generoso, rico, y que ha recibido en su territorio inmigrantes de todas las naciones, de todas las razas, y necesita niños para poblar su territorio. Jamás la Argentina accederá a la imposición de ninguna política de control natal. Cuando Argentina se levanta, por supuesto se ocunda Argelia en primer lugar, Santa Sede, y todos los países africanos se levantan, toda Sudamérica, Sudasia, y fracasa la conferencia de población. Y hay una respuesta, que esto es una de las cosas más reveladoras de esta gran estrategia mundial. ¿Qué es tu pregunta? No es para bien de nadie, no es para ayudar a las poblaciones, sino para empobrecerlas y acceder a los recursos. Pero nada más para que la audiencia nos entienda. Estamos hablando que esa estrategia tiene dos áreas o dos aristas. La primera, para enriquecer la industria norteamericana, hay que ponerle nombre y apellido, corríjame si me equivoco. Y la segunda, para enriquecerme a través de la industria propia del aborto y de la anticoncepción. Entonces tiene dos caminos, las famosas tres patitas de las que usted habla del gobierno. Aquí ya tenemos paradas en dos patitas. Nos queda muy poquito tiempo. Yo quisiera que usted nos dijera así rápidamente dos cosas que nos revela este famoso informe de Kissinger. Que el secretario de Estado de Nixon, fue su último acto de gobierno, eleva un informe ante la respuesta de Argentina que se llamó, importante que nuestra audiencia recuerde este nombre, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe grande de 200 hojas. Al principio del informe dice que las posiciones como Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Así nos va, así fue la guerra de Malvinas y el odio que se desencadenó contra nosotros. ¿Hay una represalia? Una represalia enorme en las políticas de crédito. Más adelante dice, en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX. Esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo, como México, como Argentina, y si esos países alcanzan, por favor quiero que la audiencia escuche,
que es lo inverso de lo que nos enseñan en la escuela. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para la industria de los Estados Unidos. Esto es revelador, o sea, más claro, imposible. Ni el agua. Pero más adelante, fíjate que dice dos cosas que quiero que nuestra audiencia escuche. Debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. ¿De quién estamos hablando? De México, claro. de Argentina, de Brasil, de Bolivia. Justamente los jóvenes, por su ímpetu, claro, no permiten. Y al final, fíjate cómo dice, lógicamente, para que los países anfitriones no sospechen, debemos ocultar nuestras metas demográficas detrás de planes sanitarios. Exacto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Salud reproductiva, salud sexual. Decime, ¿qué puede tener de salud dar una pastilla anticonceptiva a una nena de 12 años que le puede producir tromboembolia, hepatitis, pancreatitis, varices, una depresión psicótica? Trastornos mentales, ¿de qué salud estamos hablando? Digamos, vamos a esterilizar a las nenas, puede provocar esterilidad. Después, Europa reporta infinidad de casos de menopausia precoz a los menos de 30 años porque les dan a las nenas desde los 12 años anticonceptivos. ¿Qué puede tener de salud? Incrustar en la mucosa del útero, la más sensible del organismo, un artefacto de metal, de cobre, provocando una reacción terrible de cuerpo extraño que puede tener consecuencias impredecibles. Yo tengo una pregunta, nos queda poco tiempo, yo te quiero aprovechar, estoy emboada, estoy enamorada de lo que nos estás diciendo y dándole mucho sentido a lo que vemos, pero yo no quiero dejarte ir en esta entrevista en particular sin decirte, nos estamos enfrentando ante un Goliat. Totalmente. Grandísimo, y somos los David, pero todos los Goliat tienen un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles de Goliat en la Biblia fue minimizar a su oponente. ¿Cuál es, a tu juicio? ¿Has estudiado y has dado infinidad de cátedras? ¿Cuál sería el talón de Aquiles de nuestro Goliat? El talón de Aquiles sería, por supuesto, al menospreciar como Goliat la pequeñez de nuestros pueblos, nuestros David, es subestimar la capacidad de conocimiento que nuestro pueblo tiene al abrir su mente y su corazón. Pero además él desconoce el verdadero armamento de David y el verdadero armamento nuestro, que es la fe. No, pues ahí está, cerramos con broche de oro. Esto, hijo, nos da para más, seguramente usted tendrá otra oportunidad de ver otras cápsulas con ella, porque además es socióloga. Yo quiero hacerle una pregunta que voy a dejar en el aire y seguramente nos las podrá contestar en una segunda cápsula. Sabemos que hay un Goliat gigante, que tiene una estrategia perfectamente definida, que tiene un objetivo claro de dinero y de poder. Y sabemos que habemos unos David. Pero también es cierto que para que una estrategia permee la sociedad, de alguna manera esta sociedad ha aceptado vivir o tiene ciertas características en el que se hace víctima de esta gran estrategia. La pregunta es, repetímela. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer como sociedad que esa estrategia se ha permeado hasta los huesos y nos hemos creído un discurso aun cuando atente contra mis propias creencias? Sí, totalmente. Ha habido en nuestro continente hispanoamericano, latinoamericano, llamémosle como queramos, una pereza espiritual y una pereza intelectual. Cuando las primeras voces se levantaron hace 30 o 40 años, todo el continente debió escucharlas, porque la Argentina leyó inclusive en el Consejo, la Asamblea Legislativa en la reforma de la Constitución en el 94, ante los delegados cuando se firmaron los pactos internacionales, el informe Kissinger. Y nuestros queridos amigos de nuestro continente y por supuesto con quienes compartimos nuestra herencia católica, no quisieron escuchar. Caso omiso. Un caso omiso es más cómodo. ¿Cómo va a ser? Eso es un complot, es una conspiración. No es ninguna conspiración, es política. Siempre ha sido así. No hay nada nuevo. Los egipcios, las guerras de los persas y los griegos, o sea, ¿qué hay de nuevo en la historia? ¿Es cíclica la historia? ¿Es cíclica? ¿Qué es lo que? No es cíclica, es una naturaleza del hombre, el instinto de imperium. El hombre tiene 11 instintos, no el reduccionismo que hace Freud al instinto sexual, tiene instinto religioso. El más grave
es su soberbia, el instinto de imperio, se llama el instinto de dominar al otro. Cuando justamente viene Cristo, nos enseña a domar todas esas pasiones y a regirnos por el bien común y la caridad hacia el otro. Cuando desde hace 500 años paulatinamente la sociedad se descristianiza, al olvidar a Cristo vuelve a su barbarie, vuelve a esa necesidad horrible de imperar sobre el otro, de dominarlo y dañarlo. Esa es la realidad de la imposición del aborto, esa es la realidad de la ideología de género, es una ideología profundamente antihumana, profundamente anticristiana, profundamente anticatólica. Y nuestro pueblo, por supuesto, si se pone de pie como hizo la Argentina, que espero que nuestro país se mantenga, invocando su tradición cristiana, por supuesto que Dios jamás lo va a abandonar. Y ese es el talón de Aquiles de Goliat. Lo que me gusta mucho de lo que usted nos está diciendo, ¿sabe qué es? ¿Qué? Primero, que la batalla la tenemos ganada. Obvio. Por supuesto, porque somos cristianos, que solamente basta hacer poquito. Cada quien desde su lugar podemos hacer poquito y ese poquito hace mucho. Pero también, ¿sabe qué me gusta mucho? Que nos da un sentido de esperanzador cuando encontramos gente que nos ayuda a clarificar las cosas. Ya identificamos el enemigo, Exacto. Ya identificamos qué es el objetivo, a dónde quiere llevarnos. Exacto. Ya sabemos su talón de Aquiles. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Usted nos dice que una de nuestras fortalezas es la fe. Es la principal fortaleza. Por supuesto. Pero si le queremos poner, haciendo una aleación a lo que usted hace de las 3 patitas del poder, ellos tienen 3 patitas. Tienen las armas, el dinero y la población o la demografía. Ellos tienen 3 patitas para sostener su poder. Nosotros, defensores de la vida, amantes de la verdad, defensores del matrimonio, de la familia, bla, 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 ¿cuáles serían esas 3 patitas? Nosotros tenemos que recuperar e ir en sentido contrario. Es decir, es una cruzada, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacen las grandes naciones, amor? Con familias grandes. Las grandes naciones se hacen con grandes familias. Ustedes son un pueblo joven como Argentina, como toda Sudamérica. Estos jóvenes que están casándose ahora, que hagan matrimonios, que hagan como Roma se hizo grande, porque aún la Roma pagana de la República era monogámica. Y fíjate vos que juraban ante sus antepasados que le iban a ser fiel para toda la vida. Esos matrimonios que fundaron Roma fueron los pater de familia, los patricios. Todos los demás podían vivir. Querían vivir en concubinato, querían vivir libremente, pero no podían legislar. Aquellos que asumían un compromiso para toda la vida eran los que hacían la ley. Y así, con grandes familias, hizo grande Roma. De la misma manera, por supuesto que es informar, luchar, levantarte, sacar el pueblo a la calle, pero mientras, todos los matrimonios mexicanos, jóvenes, todos los jóvenes argentinos tienen que hacer hermosas familias, comprometer su vida en el matrimonio y traer muchos bellos hijos al mundo, muchos mexicanitos, muchos argentinos que rehagan la civilización cristiana. Esa es la solución, amor. Está más claro ni el agua, de verdad esto está extraordinario. Yo le quiero hacer todavía más preguntas y esta es una pregunta personal. Yo sé que tantos años de estudio, tantos años de trabajo, vaivenes, tantas declaraciones tan claras y precisas en contra de instituciones específicas con nombre y apellido, no ha tenido ningún atentado directo hacia usted, hacia su familia, porque bueno, hay que saber que somos una iglesia perseguida, y el que habla de la verdad será perseguido. ¿Usted ha sido perseguida? Mira, por supuesto que verbalmente y en los medios masivos y descalificando, porque es la estrategia, justamente la estrategia de esta revolución contra el hombre que tiene los 2 caminos, el aborto y la educación sexual, se basa en la descalificación sistemática del que se quiere oponer. Pero no tenemos que temer. Sabemos que iba a ser así. Mira, es conmovedor y esclarecedor el último discurso de nuestro Señor en San Juan, capítulo 15, cuando se despide en la última cena, dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo me persiguió a mí y los perseguirá a ustedes. Y el que sabe, espera eso, es libre y nuestro destino está más allá. Es valiente usted.
una característica más, mujer inteligente, generosa, además valiente. Yo quiero pasar a una segunda parte de esta entrevista, porque nos están dando un poco más de tiempo, cosa que agradezco, señora de allá en producción, que es la parte médica, literal. Mucho sobre el tema del aborto se soporta sobre mitos, sobre mentiras. Por supuesto. La primera de ellas es que no es persona. Se dice, no es una persona, es un cúmulo de células y que obviamente como no tiene desarrollado el cerebro tampoco siente, no le duele. ¿Esto es verdad, doctora? Eso es una enorme mentira y es una burrada que inclusive un biólogo muy famoso en México acaba de decir esa burrada. Tendría que profundizar en embriología. En estas conferencias que he dado estos 7 días en México y 9 días anteriores en Costa Rica, he mostrado justamente un aborto en un hospital de mi ciudad que sobrevive al misoprostol, un chiquitito de 8 semanas, lástima que no tenemos para mostrarlo, pero yo lo puedo girar para que ustedes lo hagan ver al público, cómo se mueven sus patitas, desesperado, pobrecito, es así chiquitito, sus piernitas y sus bracitos, y mueve para un lado, por supuesto muere por falta de oxígeno al despegarse. Obviamente si la motricidad está desarrollada, la motricidad depende del desarrollo de la médula espinal. La médula tiene la parte anterior que se encarga de la motricidad de los miembros y una parte posterior que es la parte sensitiva. Desarrolla ambas al mismo tiempo. Mito, desarrolla. Entonces se mueve, ustedes. Tiene el cuerpito entero a las 8 semanas. Nunca se produce antes de las 8 semanas el aborto porque la mujer recién lo percibe cuando tiene la primera falta menstrual. O sea que ya a las 8 semanas recién sería el aborto más pequeño que se hace, ¿no es cierto? Con misoprostol o con aborto quirúrgico. Ese chiquito está totalmente formado, tiene sus piernitas, bracitos, los mueve y siente, y tanto es así que el presidente Trump, del primer estado del mundo del que estamos hablando, el presidente Trump no comparte afortunadamente este criterio destructivo de sus predecesores Clinton y Obama, terribles abortistas, terribles destructores de nuestro mundo católico. El presidente Trump acaba de ordenar que se multiplique la cantidad de anestesia para que el niño abortado no sufra. En los lugares donde es legal y que no está a su alcance abolir esa legislación, entonces ha solicitado esa anestesia para que el chiquito no sufra. Claro que siente perfectamente de las 8 semanas en adelante, siente mucho dolor y cuando uno recoge las caritas de los fetos, de ahí en adelante ni hablar, cómo ves la expresión de las caritas de terror y de sufrimiento en las criaturas. O sea, primer mito. Sufre, no es ninguna bolsa de células, esas primeras células lo son en esos primeros 10 días hasta la anidación, inmediatamente se empieza a formar. Hay películas en televisión perfectas en las redes donde se ve todo el desarrollo. Antes las veíamos solamente en la Facultad de Medicina, donde se ve el desarrollo del óvulo fecundado, ese embrioncito, cómo va llegando hasta la trompa, cómo se desarrolla rápidamente y en pocos días, en pocas horas se va formando ese cuerpito en forma perfecta, ¿no es cierto? Entonces, no es una bolsa de células, sufre como nosotros, a las 8 semanas tiene desarrollada la motricidad y la sensibilidad medular. Y además hay muchos mitos. Uno de ellos es, ahora hablan del aborto seguro, legal y gratuito. Es decir, fíjate vos, hay como un concepto mágico. El aborto si es ilegal es malo y si es legal es seguro. Un disparate, uno de estos sofismas, podemos decir, un sinsentido. Es la misma operación. Es el mismo hecho. Imagínate, desde el punto de vista del misoprostol, el que vos tomes la pastilla en el hospital o la tomes en tu casa es exactamente lo mismo. Te produce una hemorragia terrible, una vasoconstricción con falta de oxígeno en la cavidad uterina y contracciones fuertísimas. Te puede provocar hemorragias terribles, retención de restos. No les avisan a las mujeres que es un parto lo que van a tener con el misoprostol. El misoprostol induce trabajo de parto. La mujer va a tener los dolores del trabajo de parto y va a parir un hijo, pero un hijo muerto. No hay ninguna diferencia con parir un hijo vivo. La diferencia es que en un caso el chiquito que vos traes al mundo está vivo y en este caso vas a ver en el inodoro a tu hijo muerto. Es un parto. Las contracciones son mucho más fuertes si se da el misoprostol intravaginal. Peligros grandes son la retención de restos placentarios con la infección y muerte posible de la mujer. Por supuesto el estallido de útero. Mientras discutíamos en la Argentina la convalidación de la ley del aborto, que afortunadamente no fue,
una mujer estaba en crisis en terapia intensiva en la provincia de Santa Fe por rotura de útero por misoprostol, otra por hemorragia gravísima cataclísmica. Y yo misma hice un informe forense en el asesinato de una chiquita, Kayla Jones. La médica fue sobreseída, desgraciadamente, si podemos llamar médica, que le puso misoprostol a la nena, hizo un shock tóxico en 36 días, en 5 días murió. Del 1 de diciembre del 2015 que la internó la médica y le puso el misoprostol, el 5 de diciembre la chiquita muere de una forma horrible. Activa ese mecanismo de falta de oxígeno que desencadena el misoprostol, puede activar un bichito que está en el 18% de las mujeres, que se llama Clostridium sordelli, que cuando no hay oxígeno pasa de la forma latente a la forma activa y produce una toxina que mata a la mujer en 36 horas. O sea, como ustedes ven, esto está cimentado en una mentira. El doctor Nathanson incluso así lo dijo. Nosotros agrandamos datos estadísticos y todo ha sido para que la gente crea que es una necesidad, que es un derecho, que es una cuestión de salud pública, cuando en realidad pues la erogación del presupuesto no corresponde a la necesidad que supuestamente existe. Por supuesto, no hay ninguna necesidad. México tiene, quiero que sepa nuestra audiencia, si es mexicana, así como mi última ponencia en el Senado argentino fue mostrarle a los señores senadores la mentira de las cifras que estaban manejando los ministerios de salud descaradamente. ¿No es cierto? Ustedes tienen aproximadamente 10.000 abortos clandestinos y jamás existieron 700.000 ni 500.000. Y te digo por qué. Las Naciones Unidas dicen que cada 100.000 abortos hay 220 muertes por aborto. Ustedes tienen 23 muertes por aborto. Multiplicando por 100.000 dividido 220 te da 10.000 y pico de abortos. Ese es un cálculo científico de los abortos clandestinos que hay y han tenido solo 23 muertes por aborto. Dentro de las muertes maternas, que las han bajado a 780 y pico de muertes o algo muy parecido. Y quiero hacer una salvedad. Con esa excusa de que había que bajar la mortalidad por aborto, se legalizó en el Distrito Federal de México en 2007 el aborto. Exacto. El 2007 el Distrito Federal tuvo 7 muertes por aborto. El 2017 tuvo 7 muertes por aborto. Quisiera saber en dónde bajó la cantidad de muertes por aborto. Son mentiras. Esto está plagado de mentiras, está plagado de eufemismos. Esto nos da de verdad para muchísimo más. Yo solo quisiera traer ya a colación para cerrar esta entrevista y agradecerle su participación, su generosidad, porque sabemos que esto es incluso más allá de las fuerzas humanas. Está usted muy cansada y le agradecemos de corazón que lo haya hecho. Gracias a vos, Norma. Ojalá pudiéramos siempre, vos y yo, llevar siempre la verdad a aquel que no la conoce, ¿no? Y permitirle la posibilidad de salvarse de esta persecución enorme a los niños por nacer. Me encantó. Yo creo que en nuestra audiencia y todos los de ESNE, tanto televisión como de radio, seguramente agarraremos ese pedacito que nos corresponde de participación cristiana comprometida. Quiero cerrar diciéndole lo que decía Leonardo da Vinci. Él decía que cuando no se castiga el mal, se ordena hacerlo. Así que si usted y yo seguimos haciendo caso omiso, si usted y yo ignoramos o tapamos oídos o cerramos ojos ante una realidad, estamos ordenando el mal. Esto fue todo por hoy. Estamos de verdad igual de alegres, pero con muchísimo más sabiduría, con un poquito de lo mucho que usted nos ha compartido. Mil gracias. Gracias a vos, Norma. Y gracias a mi querido México. Hermoso país, hermano. Seguramente tendremos un poco más de Childa más adelante. Muchas gracias. Hasta la próxima.